Imagina que vives en un estado de calma interior que nada puede perturbar. El mundo ruge, las personas discuten, alguien critica o provoca y dentro de ti hay silencio. No porque no sientas nada, sino porque has aprendido a manejarte a ti mismo. ¿Suena inalcanzable? Y sin embargo, los filósofos de la escuela estoica como Marco Aurelio, Séneca y Epicteto lograron alcanzar esa estabilidad. Ellos no cambiaron el mundo, sino su manera de relacionarse con él. La ira es una de las emociones más poderosas y traicioneras. Surge de forma instantánea, nubla la claridad y nos hace decir y hacer cosas de las que luego nos arrepentimos. Pero el problema no es la ira en sí misma, sino que no sabemos cómo gestionarla. La reprimimos acumulando tensión o la dejamos dirigirnos. Los estoicos como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio no negaban las emociones. Aprendían a entender su naturaleza y a convertir las tormentas internas en fuente de fuerza y autodisciplina. Su enfoque era práctico. No eran reflexiones abstractas, sino ejercicios concretos que, paso a paso, transforman el carácter. A continuación, exploraremos 15 ejercicios para trabajar la ira. Prácticas sencillas pero profundas que no buscan suprimir la emoción, sino gestionarla. Paso a paso aprenderás a mantener la calma donde antes perdías el equilibrio y a elegir una reacción consciente en lugar de impulsiva. Primer ejercicio. La ira destruye, sobre todo a quien la siente. La ira a menudo se percibe como una manifestación de poder. Creemos que, al alzar la voz y mostrar firmeza, afirmamos nuestra posición y defendemos nuestros límites. En realidad ocurre lo contrario. En el momento de la explosión perdemos el control. La emoción toma el volante y la razón retrocede. Lo que parece fuerza es, en realidad, debilidad, la incapacidad de mantener el equilibrio interno. La ira rara vez surge de la nada. Basta una palabra imprudente, una mirada torcida, un retraso o una expectativa frustrada. Nace rápidamente, casi sin que lo notemos. Primero, una ligera tensión en el cuerpo, respiración acelerada, un destello interno de molestia. Si en ese instante comenzamos a repasar mentalmente lo ocurrido, a agregar juicios o a recordar agravios pasados, la emoción se alimenta. Es como echar leña al fuego que podríamos apagar con una simple respiración tranquila. El peligro de la ira es que estrecha nuestra percepción. El mundo parece hostil, las personas injustas, las circunstancias en nuestra contra. En ese estado es difícil ver el panorama completo. Las decisiones se vuelven duras, las palabras cortantes y las consecuencias prolongadas. Relaciones rotas, reputación dañada, salud afectada. A menudo todo comienza con una reacción incontrolada. No es casualidad que los estoicos, entre ellos Séneca, llamaran a la ira una locura pasajera. En ella, el hombre deja de pertenecer a sí mismo, ya no elige, obedece al impulso. Si analizamos la mayoría de los conflictos, veremos que la causa era insignificante frente a la fuerza de la reacción. Respondemos no al hecho, sino a su interpretación. Nos duele no la palabra, sino el significado que le hemos atribuido. Por eso, el camino hacia la calma comienza no suprimiendo las emociones, sino observándolas. Es crucial aprender a notar el primer impulso interno, esa chispa inicial cuando surge la tensión. En ese instante todo aún es posible. Podemos hacer una pausa, ralentizar la respiración, dejar que el pensamiento pase sin aferrarnos a él. Al detenernos temprano, preservamos claridad y dignidad. La ira no es un destino inevitable, es una reacción que puede reconocerse y transformarse. Cuanto antes aprendamos a ver su nacimiento, menos dejaremos que se convierta en un incendio que destruye años de esfuerzo. La verdadera fuerza no se muestra con la voz elevada, sino con la capacidad de mantenernos dueños de nuestro propio estado. Segundo ejercicio. La negatividad nace de las expectativas incumplidas. La mayor parte del sufrimiento interno no proviene de los hechos en sí, sino de la brecha entre la realidad y cómo queríamos que fuera.
Creamos en nuestra mente un escenario. ¿Cómo deben actuar las personas? ¿Cómo deberían desarrollarse las circunstancias? ¿Cuál será el resultado de nuestros esfuerzos? Cuando la realidad sigue otro camino, surge la irritación, el resentimiento o la amargura. El evento en sí es neutro, simplemente ocurrió. Pero dentro de nosotros ya existía otra versión, más cómoda, más agradable, más justa según nuestras expectativas. Esa discrepancia es la fuente del sufrimiento. No padecemos el hecho, sino el fracaso de nuestra propia versión del futuro. A menudo creemos que los demás deben ajustarse a nuestras expectativas. Pensamos que es natural que los cercanos nos comprendan sin palabras, que los colegas valoren el esfuerzo, que las circunstancias sean favorables. Pero el mundo no sigue nuestro guión interno. Las personas actúan según sus miedos, intereses y limitaciones. La vida se desarrolla según sus propias leyes, no según nuestras preferencias. La decepción es el choque entre la fantasía y la realidad. Nos enfadamos porque creímos así debe ser. En esa creencia se esconde una forma sutil de orgullo, la convicción de que la realidad debe ajustarse a nuestras expectativas. Pero no hemos firmado ningún acuerdo tácito con la vida. No prometió ser cómoda, predecible o justa según nuestra visión. El pensamiento estoico, que desarrolló, por ejemplo, Epicteto, enseña a distinguir lo que depende de nosotros y lo que está fuera de nuestro control. Podemos elegir nuestros esfuerzos, intenciones y actitudes, pero el resultado siempre permanece parcialmente incierto. Aceptar esta verdad reduce la tensión. Aceptar no es capitular ni volverse indiferente, es una comprensión madura del orden del mundo. Podemos aspirar a lo mejor, planear y esperar un desenlace favorable, pero la estabilidad interior surge cuando estamos preparados para cualquier giro. Si las expectativas son flexibles y no rígidas, la realidad deja de quebrarnos. Aprendemos a ajustar el rumbo en lugar de culpar a la vida. Y entonces la negatividad pierde terreno, porque desaparece lo principal, la creencia de que todo debe suceder exactamente como lo hemos decidido. Tercer ejercicio. Detrás de la ira suele estar un ego herido. En los momentos en que nos sentimos ofendidos, surge una sensación interna como si algo importante y frágil estuviera en peligro. Parece que el golpe va directo a la esencia de nuestra personalidad. Pero si nos detenemos y observamos con atención, queda claro. Lo que más sufre no es nuestra esencia, sino la imagen que hemos construido de nosotros mismos. No somos nosotros como tal, sino nuestra representación, cómo creemos que debemos ser vistos, respetados y reconocidos. El ego es una construcción delicada formada por expectativas, autoestima y deseo de validación. Quiere tener la razón, ser significativo y merecer un trato especial. Cuando alguien pronuncia una palabra dura o actúa con desprecio, el ego lo percibe como una agresión. Surge un protesto interno. No se puede conmigo así. En esta reacción ya está presente la necesidad de proteger nuestra imagen, demostrar nuestro valor y recuperar la sensación de control perdida. Pero si alguien es grosero o injusto, eso refleja principalmente su propio estado, cansancio, irritación, falta de educación o conflictos internos. Sus palabras dicen más sobre él que sobre nosotros. Sin embargo, el ego no quiere ver esta diferencia. Convierte el comportamiento ajeno en un ataque personal, y es en el intento de defender nuestra razón donde perdemos la calma. La filosofía estoica, sobre la que escribió Marco Aurelio, ofrece otra perspectiva. Los eventos externos no pueden herirnos sin nuestro consentimiento. La ofensa solo duele cuando la interiorizamos y le permitimos definir nuestro estado. Si mantenemos claridad y estabilidad internas, las palabras ajenas no encuentran un punto de apoyo. Cuanto más dependemos de la aprobación externa, más fácil es perder el equilibrio. Cuando la autoestima se basa en juicios ajenos, cualquier desacuerdo se percibe como amenaza. Pero si el valor se fundamenta en principios internos, las opiniones pierden su poder destructivo. Entonces no hay necesidad de justificar, probar nada o entrar en discusiones inútiles. La estabilidad interior se manifiesta en la capacidad de no tomarse todo personalmente. No es indiferencia ni frialdad,
sino madurez. La persona que se conoce y se valora no desperdicia energía en cada provocación. Comprende que su dignidad no depende de palabras al azar ni de los estados de ánimo de otros. Cuando el ego deja de ser el centro de nuestra percepción, la ira pierde su alimento. Desaparece la necesidad de ganar en cada pequeño conflicto. Surge un espacio para la calma, donde podemos actuar con razón y no impulsivamente. Y es en este espacio donde nace la verdadera libertad. La libertad de ser uno mismo sin la constante necesidad de proteger la propia imagen. Cuarto ejercicio. El perdón libera. El resentimiento rara vez parece destructivo al momento de surgir. Primero es solo dolor, decepción, sensación de injusticia. Pero si no se libera, se convierte gradualmente en una carga pesada. Repetimos una y otra vez la situación en la memoria, volvemos a las palabras dichas, debatimos mentalmente, nos justificamos, culpamos. Creemos que al mantener el resentimiento preservamos nuestros principios o castigamos al otro con nuestro silencio o frialdad. En realidad, solo cargamos esa pena nosotros. El resentimiento consume energía, se mantiene con recuerdos, fantasías sobre cómo debería haber sido todo, diálogos mentales que nunca ocurrirán. Se forma una tensión que afecta nuestro estado de ánimo, decisiones e incluso el cuerpo. Podemos guardar historias antiguas durante años, sin darnos cuenta de cómo colorean nuestra visión del mundo y de las personas. Y cuanto más tiempo dura, más el pasado controla el presente. El perdón se entiende a menudo de manera errónea. Pareciera que perdonar significa aceptar la injusticia o considerarla normal. Pero el perdón no tiene nada que ver con justificar la acción de otro. No borra el hecho ni implica un olvido ingenuo. Es una decisión interna de dejar de continuar la lucha donde ya no cambia nada. Cuando no perdonamos, mantenemos un vínculo con una situación que terminó hace tiempo. Seguimos emocionalmente en ella, aunque externamente todo haya pasado. El perdón rompe ese vínculo. No elimina límites ni obliga a mantener relaciones. Solo nos libera de la necesidad de revivir una y otra vez lo mismo. Los estoicos, en particular Séneca, enfatizaban que la ira y el resentimiento destruyen principalmente a quien lo siente. La acción ajena puede ser incorrecta, pero nuestro sufrimiento prolongado es elección propia. Al comprenderlo, recuperamos el control de nuestro estado interno. Perdonar es un acto de madurez, es decirse a uno mismo: no permitiré que este evento defina mi ánimo y mis reacciones. Requiere valor porque nos libera de la posición cómoda de víctima, pero a la vez devuelve fuerza. Al soltar el resentimiento, dejamos de vivir en el pasado. Se libera espacio interior para la calma, nuevas decisiones y claridad. La libertad no comienza cuando el mundo es justo, sino cuando dejamos de ser prisioneros de viejas heridas. Y en esa liberación nace el verdadero equilibrio interior. Quinto ejercicio: la práctica de la no reacción. La mayoría de los conflictos no surge de causas graves, sino de una reacción inmediata e inconsciente. Alguien dice una palabra brusca y la respuesta ya ha salido de nuestra boca. Siente uno irritación y enseguida le damos salida. La primera reacción casi siempre es impulsiva. Nace antes que el pensamiento. Se basa en hábitos, experiencias pasadas y en el orgullo herido. En ese momento la persona actúa de forma automática, sin elegir. Pero después de la primera oleada siempre es posible una segunda más serena y clara. Entre ellas existe una breve pausa. Puede durar solo unos segundos, pero en ese intervalo se esconde la libertad. Si la notamos y no dejamos que el impulso se transforme de inmediato en acción, surge un espacio para elegir. La no reacción no es indiferencia ni debilidad. Es la capacidad de sostener la tensión interna sin precipitarla en palabras o actos. A menudo confundimos velocidad con fuerza. Parece que responder inmediatamente demuestra carácter, pero la prisa suele reflejar inestabilidad. La capacidad de guardar silencio, respirar y posponer la respuesta es un signo de disciplina interna. La tradición estoica, desarrollada por Epicteto, enseña a separar el evento de nuestra reacción ante él. El hecho puede ser desagradable, pero la reacción permanece dentro de nuestro control.
Si alguien se permite no responder de inmediato, recupera el control de la situación. No suprime la emoción, sino que le da tiempo para calmarse y así evitar actuar bajo su presión. Es importante entender que la no reacción es un proceso activo. La irritación puede bullir por dentro, pero externamente mantenemos la calma y nos observamos. Es como dar un paso atrás y mirar lo que ocurre desde fuera. Solo esto ya disminuye la intensidad de la emoción. La emoción pierde fuerza cuando deja de convertirse instantáneamente en acción. Con el tiempo, esta pausa deja de requerir esfuerzo. Se convierte en parte natural del comportamiento. La persona aprende primero a ser consciente y luego a actuar. Así, muchos conflictos ni siquiera llegan a desarrollarse. Las provocaciones carecen de alimento, las palabras accidentales no se convierten en peleas y los malentendidos se resuelven con calma. La práctica de la no reacción fomenta dignidad interior. Dejamos de ser rehenes de los estados de ánimo y circunstancias externas. En lugar de responder automáticamente a cada impulso, elegimos qué merece nuestra atención y qué no. La libertad comienza aquí, en la capacidad de sostener la pausa. En ese breve silencio nace la conciencia y con ella la habilidad de vivir no bajo el mandato de las emociones, sino según nuestros propios principios. Sexto ejercicio. La baja autoestima potencia la ira. La ira rara vez surge de la nada. Sus raíces suelen ser más profundas de lo que parece. Uno de los catalizadores más fuertes de la irritación y el enfado es la baja autoestima. Cuando alguien no se siente seguro, cualquier palabra, mirada o acción de otro puede percibirse como un ataque personal. Una frase casual se convierte en amenaza, un comentario ligero en reproche y un simple desacuerdo en crítica a toda nuestra persona. La ira se convierte entonces en una reacción natural de defensa, un escudo que levantamos para proteger nuestra vulnerabilidad y no mostrar que nos duele, nos asusta o nos incomoda. Las personas con alta resiliencia interior reaccionan de manera distinta. Para ellas, la crítica es una señal, no un veredicto. Pueden escuchar atentamente, evaluar y aceptar o rechazar sin dejarse arrastrar por la emoción. No necesitan demostrar su valor a cada persona ni defender cada aspecto de su yo. La calma y la seguridad interna se convierten en un escudo que hace que los estallidos de ira sean cada vez más raros e injustificados. En esos casos, la irritación surge solo cuando realmente hay un motivo, no por inseguridad interna. La baja autoestima también alimenta otras formas de tensión interna: ansiedad, sensación de injusticia, comparación constante con otros. Todo esto aumenta la sensibilidad a estímulos externos. Incluso situaciones insignificantes pueden provocar reacciones emocionales intensas. Nos volvemos como un resorte. Cualquier palabra o acción ajena puede explotar nuestro sistema emocional. Comprender que la ira a menudo refleja nuestra inseguridad ya cambia la perspectiva. Cuando notamos que nos irritamos no por la situación en sí, sino porque toca nuestro sentido interno de nosotros mismos, surge la posibilidad de actuar diferente. Podemos detenernos, respirar profundo, concedernos una pausa y elegir conscientemente la reacción. En ese instante, la ira deja de controlarnos y comenzamos a controlarla nosotros. El trabajo sobre uno mismo es el camino clave para reducir la irritabilidad. No es magia instantánea, sino un proceso gradual de fortalecer la resiliencia interior, la autoaceptación y la confianza. Cuanto más comprendemos nuestras fortalezas y aceptamos nuestras debilidades, menos razones hay para que la ira se encienda sin motivo. Cada paso hacia el desarrollo personal disminuye la tensión, despeja espacio para reaccionar con calma y estabiliza el mundo interno. Así, la ira es a menudo un síntoma, no una enfermedad. Su aparición indica que aún no hemos aprendido a protegernos de manera sana. Al fortalecer la autoestima, desarrollar resiliencia interna y conciencia, dejamos de alimentar la ira y la vida se vuelve menos destructiva emocionalmente. La libertad frente a los estallidos impulsivos comienza comprendiendo nuestro mundo interior y asumiendo la responsabilidad de él. Séptimo ejercicio. Vivir con propósito apaga los pequeños irritantes. Los pequeños irritantes son trampas invisibles de la vida cotidiana. Nos acechan a cada paso, la fila larga en la tienda, el retraso del autobús
Un comentario casual de un colega o amigo, el tráfico en el camino a casa. En el ritmo habitual parecen significativos, generan tensión interna y poco a poco minan nuestra tranquilidad. Comenzamos a reaccionar como si fueran ataques personales, olvidando que la mayoría de estas situaciones no tienen relación con nuestro valor ni con quiénes somos realmente. Cuando la vida carece de un sentido claro o de un propósito, cualquier suceso se convierte fácilmente en una catástrofe. Perdemos perspectiva, y las pequeñas molestias ocupan demasiado espacio en nuestro mundo interno. Cada obstáculo parece enorme, cada retraso una injusticia personal. Así crece la irritabilidad y nuestra energía se desvía de la creación y el desarrollo hacia la lucha contra lo que, en realidad, es trivial. Tener un propósito cambia esta dinámica. El propósito establece escala y perspectiva. Las pequeñas cosas dejan de ser el centro de atención, porque nuestra mirada se dirige a horizontes más importantes. Cuando nos ocupamos de algo que realmente importa, la energía se concentra en crear, no en destruir. El tráfico en la carretera es solo tiempo que puede aprovecharse de otra manera, reflexionar, planear el día o simplemente calmarse. Un comentario desagradable de un colega es una oportunidad para conocernos, analizar la situación y decidir, reaccionar emocionalmente o mantener la calma. Vivir con propósito enseña a separar lo importante de lo irrelevante. Ayuda a comprender que los irritantes no son amenazas, sino señales. O nos hemos dejado atrapar por los detalles o hemos perdido contacto con lo que verdaderamente importa. La conciencia y la claridad de intención permiten ver que la mayoría de los factores irritantes son temporales y no merecen consumir nuestros recursos emocionales. Además, el propósito fortalece la resiliencia interna. Cuando sabemos hacia dónde vamos, dependemos menos de las circunstancias externas. Las dificultades inesperadas dejan de parecer catástrofes y los obstáculos temporales dejan de provocar estallidos de ira. Con cada paso hacia un resultado significativo, la confianza crece y nuestro mundo interno se vuelve menos vulnerable a los irritantes externos. Vivir con propósito crea espacio para la calma. Cambia el enfoque de luchar contra las pequeñas molestias hacia crear, desarrollar y avanzar hacia lo que realmente tiene valor. La tensión interna disminuye y la energía trabaja en la construcción. Cada retraso, cada pequeño contratiempo deja de robar nuestro recurso emocional, porque comprendemos que el camino hacia el objetivo es más importante que los irritantes momentáneos. El propósito no solo da dirección, sino que actúa como un filtro natural para el estrés cotidiano. Nos enseña a ver la vida en perspectiva, soltar preocupaciones innecesarias y mantener la calma donde antes surgían estallidos de irritación. Una vida consciente y con propósito nos hace más libres, menos vulnerables y capaces de gestionar nuestras emociones en lugar de ser sus prisioneros. Octavo ejercicio. El cerebro se puede reentrenar. A menudo parece que nuestra reacción a la irritación, la injusticia o la crítica está profundamente arraigada e inmutable. Nos enfadamos, suspiramos, nos frustramos, sentimos tensión interna y pensamos que así es nuestro carácter. Pero no es una condena. El cerebro es plástico y nuestros hábitos, incluyendo los emocionales, pueden cambiarse. Cada estallido de ira es un camino neuronal habitual, una ruta conocida por la que los impulsos circulan automáticamente. Con el tiempo, esta ruta se fortalece, se convierte en hábito y el cerebro la elige casi sin participación consciente. Pero de igual manera se puede trazar un nuevo camino, el camino de la calma, la paciencia y la reacción consciente. Todo comienza con la repetición. Cada vez que elegimos no reaccionar de inmediato, creamos nuevas conexiones neuronales. Estas conexiones se refuerzan gradualmente y la reacción impulsiva habitual se vuelve menos probable. Al principio puede sentirse extraño. Internamente, la costumbre de enfadarse o defenderse puede resistirse. Sentimos incomodidad, como si actuáramos de manera antinatural, como si ocultáramos algo de nosotros mismos. Pero no se trata de reprimir emociones, sino de reentrenar el cerebro. Con cada vez, la reacción calmada se vuelve más natural, más integrada en el ritmo de la vida. Poco a poco deja de requerir esfuerzo
y la irritación y la ira pierden fuerza frente al impulso inicial. Es importante comprender que la ira es, en sí misma, una habilidad. Aprendemos a manifestarla, modulamos la intensidad de nuestras reacciones y las practicamos a lo largo de la vida. De la misma manera podemos aprender otra habilidad: calma, paciencia y capacidad de observar nuestras emociones sin cederles automáticamente el control. Esta habilidad requiere disciplina, conciencia y paciencia, pero la recompensa es enorme: libertad interna y sensación de control sobre la propia vida. El entrenamiento del cerebro se basa en principios simples. Primero, notar el momento de irritación, esa chispa que inicia el camino habitual. Luego, tomar una decisión consciente. ¿Cómo quiero reaccionar? Se puede hacer una pausa, respirar profundo, cambiar la formulación del pensamiento o distraerse con algo constructivo. Cada acción así es un ladrillo en la construcción de un nuevo camino neuronal. Con el tiempo, las repeticiones se acumulan y el cerebro se reorganiza. La reacción automática de ira se reemplaza por una respuesta consciente. Las emociones permanecen, pero ya no dictan el comportamiento ni controlan nuestras decisiones. Conservamos claridad, recursos internos y capacidad de actuar racionalmente, incluso en situaciones tensas. Reentrenar el cerebro no es magia ni un proceso rápido. Es un trabajo metódico basado en atención, repetición y paciencia. Pero el resultado es libertad auténtica. La elección de la reacción nos pertenece, no está dictada por viejos hábitos. La ira puede reemplazarse por calma, la irritación por paciencia, la impulsividad por conciencia. Y cuanto más practicamos este nuevo camino, más natural y sólida se vuelve nuestra estabilidad emocional. Noveno ejercicio. El amor y la gratitud son más fuertes que la irritación. A menudo pensamos que la irritación es una parte inevitable de la vida, que siempre está presente, lista para estallar ante el primer inconveniente. Y es cierto, la mente está entrenada para notar obstáculos, errores e injusticias, pero existe una fuerza capaz de neutralizar ese impulso más rápido de lo que reaccionamos: el amor y la gratitud. No es posible sentir gratitud genuina y enojo verdadero al mismo tiempo. Son energías diferentes. Una expande, llena, aporta ligereza y armonía interior. La otra contrae, destruye y agota recursos. Cuando nos enfocamos en lo que valoramos, en lo que nos alegra y da sentido a la vida, lo negativo pierde fuerza, como si se disolviera ante la luz de la gratitud. Es útil recordar que la irritación surge de la discrepancia entre expectativas y realidad. Nos enfadamos porque queríamos que las cosas fueran distintas, porque algo salió mal. Pero si cambiamos el foco y nos hacemos la pregunta simple: ¿qué en mi vida merece gratitud en este momento?, suceden cosas sorprendentes. El tono interno cambia, aunque las circunstancias externas permanezcan iguales. Comenzamos a notar detalles: la sonrisa de un ser querido, el calor del sol, una taza de nuestro café favorito, un trabajo que nos satisface, la salud, la posibilidad de avanzar. Cuanto más tiempo nos concentramos en esto, más débiles se vuelven los primeros destellos de irritación. El amor hacia la vida y hacia las personas también actúa como antídoto. No exige perfección ni que todo ocurra según un guión. El amor es aceptación, comprensión y tolerancia hacia la imperfección. Cuando el corazón está lleno de este sentimiento, los pequeños contratiempos dejan de ser el centro del universo. Las discusiones, los malentendidos y los momentos irritantes siguen existiendo, pero su importancia disminuye. Ya no estamos en modo combate. Observamos, elegimos nuestra reacción y mantenemos la calma. La práctica de la gratitud puede ser simple, pero poderosa. Basta con dedicar unos segundos al día para enumerar conscientemente aquello por lo que apreciamos el momento presente. A veces ayuda a llevar un diario, escribir 3 cosas que generen gratitud. Incluso en días difíciles, buscar pequeñas fuentes de alegría crea el hábito de reconocer lo valioso y sentir plenitud interna. Con el tiempo, este hábito actúa como un escudo frente a la irritación. El amor y la gratitud no son abstracciones, sino estrategias activas para gestionar nuestro estado interno. No eliminan los problemas, pero transforman nuestra reacción ante ellos. Un estallido de enojo puede ser momentáneo,
pero si está acompañado de la práctica habitual de agradecer y valorar, lo negativo ya no controla nuestras acciones ni pensamientos. Permanecemos dueños de nuestro estado, libres para elegir la reacción y capaces de mantener claridad y armonía incluso cuando el mundo alrededor es inestable. Por eso, las prácticas de amor y gratitud deben incorporarse diariamente. Crean un fundamento interno sobre el que la irritación pierde poder. Cuanto más conscientemente buscamos lo valioso y sentimos gratitud, menos frecuentes son los estallidos de enojo y molestia, y la vida se vuelve más ligera, brillante y plena. En última instancia, este cambio es un camino hacia la libertad interior, la resiliencia y la capacidad de enfrentar cada día con un corazón abierto. 10º ejercicio. La habilidad de poner límites. La calma interior no equivale a una sumisión incondicional. Muchos piensan que estar tranquilo significa siempre ceder, tolerar molestias y sacrificar nuestros intereses por otros. En realidad, la armonía interna está estrechamente ligada a la capacidad de establecer límites. Los límites claros son una manera de demostrar respeto hacia uno mismo y, al mismo tiempo, comunicar a los demás cómo pueden interactuar con nosotros. Cuando no sabemos decir no, los pequeños irritantes se acumulan. Cada concesión inmerecida, cada compromiso contra nuestra voluntad deja huella interna. Aumenta la irritación, surge el resentimiento y la sensación de injusticia. Este enojo oculto se convierte gradualmente en un hábito de reaccionar de manera intensa y emocional, incluso por motivos insignificantes. Los límites no expresados son como un depósito interno de energía tóxica que tarde o temprano se desbordará. Expresar nuestros límites es un acto de madurez. No implica gritar ni ser agresivo, ni demostrar fuerza. Por el contrario, un no, firme y tranquilo, refleja estabilidad y seguridad interna. Es una señal para uno mismo y para los demás. Conozco mis límites, valoro mi espacio y mi tiempo, y estoy dispuesto a interactuar de manera honesta y abierta. Los límites claros previenen malentendidos y conflictos. La gente comprende el marco en el que ambos se sienten cómodos, reduciendo la probabilidad de decepción. La habilidad de establecer límites requiere práctica. Al principio puede parecer que decir no ofenderá a alguien o nos hará parecer egoístas. Pero con el tiempo comprendemos que cuidar de nosotros mismos no es egoísmo, sino una necesidad. Permitimos a los demás entender nuestras necesidades y a la vez preservamos nuestro recurso interno. La tensión desaparece cuando dejamos de ceder en silencio y aprendemos a comunicar nuestras restricciones. Es importante reconocer que los límites no son muros rígidos, sino estructuras flexibles. Protegen sin aislar completamente. Seguimos abiertos al diálogo, al compromiso y a la cooperación. La diferencia es que nuestras acciones y reacciones ahora son conscientes, no impulsadas por la irritación acumulada. Elegimos cuándo ceder y cuándo mantenernos firmes. Así, la capacidad de establecer límites es la base de la calma interior. Protege de conflictos innecesarios, reduce resentimientos e irritación y hace que la interacción con los demás sea más honesta y transparente. Los límites permiten ver la realidad tal como es, sin intentar forzar a las personas o los acontecimientos a ajustarse a nuestras expectativas. Con el tiempo, esta práctica forma una fuerza interna que no depende del caos externo ni de los irritantes momentáneos. Los límites conscientes liberan, permiten mantener claridad mental, calma del corazón y libertad de elegir nuestra reacción en cualquier situación. Cuanto más seguros estamos en nuestros límites, menos nos arrastran al enojo, la irritación o el resentimiento acumulado. Gestionamos nuestra vida no a través de la lucha con el mundo exterior, sino mediante el respeto hacia nosotros mismos y nuestras necesidades. Esto es la verdadera madurez. Cuando el espacio interno está protegido, la energía se dirige a la creación, no a luchar con lo trivial. 11º ejercicio. No todo merece nuestra atención. A menudo permitimos que los pequeños irritantes nos controlen. Alguien dijo una palabra dura, alguien se saltó el turno, hubo un retraso inesperado, y sentimos que el mundo está en nuestra contra. En esos momentos entregamos toda nuestra energía a esos eventos, como si exigieran una reacción inmediata, una solución instantánea, un estallido de enojo.
En realidad, la mayoría de estas situaciones se resuelven por sí solas. Muchos momentos molestos pierden relevancia en pocos días, algunos en una semana, y finalmente desaparecen de la memoria. Pero mientras los mantenemos en foco, siguen consumiendo recursos internos, probando tensión y destruyendo nuestra tranquilidad. Psicólogos y filósofos han señalado desde hace tiempo que la habilidad de filtrar la tensión es clave para la calma interior. Cuando sentimos ganas de estallar, es útil hacer una pausa y preguntarnos, ¿importará esto dentro de un año? Si la respuesta es negativa, significa que el evento no merece ser retenido en nuestra conciencia con tanta intensidad. Los irritantes menores son como pequeñas grietas en un vidrio. Si no les damos importancia, pasan casi desapercibidos. Pero si nos concentramos constantemente en cada detalle, incluso una pequeña grieta puede convertirse en una fractura visible en todo el sistema, y la energía se desperdicia. No todo requiere nuestra reacción. Muchas situaciones existen solo en nuestra percepción, no como una amenaza real. Por ejemplo, un comentario poco amable en un chat puede parecer un ataque personal, aunque la persona probablemente esté estresada o actuando impulsivamente. La injusticia en el trabajo, un error casual de un colega, el comportamiento irritante de un transeúnte, casi nunca tienen consecuencias a largo plazo. Gastar tiempo y emociones en ellos agota nuestros recursos, no los del evento. La práctica de elegir dónde poner nuestra atención genera un nuevo hábito. Al principio puede ser difícil resistirse a reaccionar de inmediato, especialmente si las emociones son fuertes. Pero con el tiempo comenzamos a notar que casi un tercio de las situaciones que antes nos parecían críticas, en realidad no valen el esfuerzo. Evitar la reacción instantánea no es reprimir emociones, sino tomar la decisión consciente de dirigirnos a nosotros mismos y no dejar que las circunstancias externas nos controlen. La clave está en diferenciar lo importante de lo insignificante. No todo conflicto requiere nuestra intervención, no todo desafío requiere energía, no toda provocación merece nuestro enojo. Al enfocarnos en lo que realmente importa, relaciones, objetivos, valores, preservamos energía y claridad interna. Las pequeñas molestias dejan de desplazar lo esencial y la vida deja de parecer un campo infinito de irritaciones. En definitiva, la capacidad de no prestar atención a eventos insignificantes funciona como un escudo. Protege el mundo interior, reduce la irritabilidad y crea espacio para el crecimiento, la creación y la tranquilidad. Cuanto más a menudo nos preguntamos, ¿importará esto dentro de un año?, menos perturbaciones afectan nuestra armonía y más fuerte se siente la libertad interior. La energía deja de dispersarse y se dirige hacia lo que realmente importa, creando la sensación de control sobre nuestra vida y emociones. 12º ejercicio. Separar los hechos de las interpretaciones. Cada día nos enfrentamos a situaciones que pueden provocar enojo, irritación o ansiedad. Y casi siempre, nuestra reacción no comienza con el evento en sí, sino con la historia que construimos sobre él. A primera vista, parece que el mundo realmente está en nuestra contra. Un colega llega tarde. Un amigo dice algo hiriente. La situación no sigue el plan previsto. Pero al observar con más cuidado, gran parte de lo que percibimos como ofensa personal o injusticia existe solo en nuestra interpretación. Un hecho es lo que realmente ocurrió, la realidad objetiva. El colega efectivamente llegó tarde a la reunión. El amigo pronunció ciertas palabras. La situación siguió una cadena de eventos conocida. Todo lo que se extiende más allá de esos hechos son interpretaciones, conclusiones, juicios, emociones e historias que construimos nosotros mismos. Y son estas interpretaciones las que suelen generar los sentimientos negativos, no el hecho en sí. Cuando alguien dice una palabra dura, en realidad es solo un sonido. Existe físicamente, tiene forma e intensidad, pero por sí solo no puede causar daño. El dolor surge cuando atribuimos a las palabras un significado que toca nuestro ego, autoestima o sentido de justicia. Creamos un guión en el que la otra persona nos ha ofendido intencionalmente, ha ignorado nuestros límites o ha mostrado falta de respeto. Y es esta historia la que genera enojo.
Pero si separamos el hecho de la interpretación, la emoción pierde fuerza. La práctica de diferenciar hechos de interpretaciones requiere atención y hábito. Al principio no es fácil. Tendemos a reaccionar de inmediato a los eventos a través del prisma de nuestras expectativas y experiencias. Pero si aprendemos a hacer una pausa, registrar solo los hechos, él dijo esto ocurrió, y señalar nuestros pensamientos como una categoría separada, pienso que lo hizo a propósito. La tensión interna disminuye notablemente. Un mismo hecho puede generar emociones distintas según la historia que nos contemos. Comprender esto abre espacio para elegir nuestra reacción. Con la práctica habitual, notamos que muchas de las crisis pasadas pierden poder. Comenzamos a percibir los eventos como datos para analizar, no como ataques personales. La capacidad de separar hechos de interpretaciones permite reaccionar con calma, objetividad y moderación. Surge la libertad. La reacción emocional deja de ser dictada por circunstancias externas y se convierte en un resultado de elección consciente. Esto no significa que las emociones desaparezcan, siguen presentes, pero cambia su rol. Se convierten en señales, no en fuerzas que nos controlan. Enojo, irritación y ansiedad son indicadores a los que podemos prestar atención, pero ya no se transforman en fuerzas destructivas. Aprendemos a ver la realidad sin dramatizarla, a percibir palabras y hechos como datos, no como veredictos. Al separar los hechos de las interpretaciones, recuperamos la libertad interna. Ya no caemos en la trampa de emociones creadas por nuestras propias historias. Empezamos a vivir no reaccionando automáticamente a palabras y acciones ajenas, sino conscientemente, con claridad y tranquilidad. La libertad emocional crece cuando entendemos que un evento es solo eso, un evento, y todo lo demás es nuestra historia sobre él, que podemos reescribir. 13º ejercicio. Una imagen saludable de uno mismo. Nuestro mundo interior y la percepción de nosotros mismos dependen directamente de dónde construimos nuestro valor. Si éste se basa en el reconocimiento externo, en lo que otros dicen, cada elogio se convierte en una fuente de euforia y cada crítica en motivo de sufrimiento. Hoy un colega elogia tu proyecto y parece que el mundo entero está a tus pies. Mañana, un comentario menor o una observación ligera y la confianza se derrumba, el ánimo decae, surge la sensación de no valer nada. Este vaivén emocional entre elogios y críticas convierte la vida en una carrera constante por complacer, en una búsqueda incesante de la aprobación ajena, y en ello no hay base interna, solo una superficie inestable del mundo exterior. Una imagen saludable de uno mismo se construye de manera distinta. No depende de las circunstancias, de la opinión de los demás ni de palabras fortuitas. Se apoya en principios internos, en la comprensión de los propios valores y en la clara sensación de quién eres. Una persona así sabe que el elogio es agradable, pero no imprescindible. La crítica puede ser útil, pero no lo define como individuo. El núcleo interno brinda estabilidad. La opinión ajena ya no puede sacudir la barca de la autoestima, porque la base es sólida y está anclada dentro de uno mismo. Cuando el valor se basa en principios internos, la persona deja de intentar probarse al mundo. No necesita buscar constantemente confirmación de su relevancia ante los ojos de otros, ni compararse con estándares ajenos. El éxito y el elogio se perciben como un agradable bonus, no como prueba de valía propia. Los errores y las críticas se convierten en información, no en sentencia. Este enfoque libera y fortalece. La energía se dirige al desarrollo y la acción, no a la lucha por reconocimiento externo. Una parte importante de esta imagen saludable de uno mismo es la conciencia de la propia vida. Es la capacidad de diferenciar entre deseos propios y expectativas ajenas. Cuando una persona ve claramente lo que quiere por sí misma y lo que la sociedad exige, se acepta tal como es, con todas sus fortalezas y debilidades. La seguridad interna no surge del aplauso externo, sino de la comprensión de la propia integridad. Construir esta imagen de uno mismo es un proceso, requiere atención, autorreflexión y honestidad. Es necesario preguntarse regularmente, ¿por qué siento necesidad de esta aprobación? ¿Qué es realmente importante para mí?
Poco a poco se forma la comprensión de que el verdadero valor siempre reside en nuestro interior. Este núcleo interno protege de las oscilaciones, de las emociones que nos controlan desde fuera y permite mantener la calma y la confianza sin depender de lo que ocurre alrededor. Una persona con una imagen interna sólida vive libre. Sus decisiones surgen del entendimiento interno y de sus metas, no del miedo al juicio ajeno. No busca confirmación constante porque conoce su valor y no depende del mundo externo. Esto es madurez, paz interior y verdadera fuerza, insensibles a elogios o críticas. Fortaleciendo este núcleo interno, recuperamos el control sobre nuestras emociones, nuestras reacciones y nuestra vida, creando una base sólida para la armonía y la confianza. 14º ejercicio. La ilusión de las personas buenas o malas. Desde la infancia aprendemos a dividir el mundo en categorías, buenos y malos, correctos e incorrectos, los nuestros y los otros. Estas etiquetas dan sensación de simplicidad y control, creando la ilusión de una estructura clara. Pero en realidad, las personas son mucho más complejas y profundas que cualquier esquema. Cada uno de nosotros tiene luz y sombra, momentos de fuerza y debilidad, capacidad de amar y propensión a equivocarse. Nadie existe únicamente como bueno o malo, y tratar de encasillar a alguien siempre empobrece la comprensión de su verdadera naturaleza. Cuando nos enfrentamos a la agresión, al egoísmo o a la injusticia, es natural reaccionar con juicio. Queremos decir, esta persona es mala, hay que evitarla o castigarla. Pero el juicio rara vez ayuda a ver la situación con claridad. Colorea la percepción en blanco y negro, impidiendo comprender los motivos y causas de las acciones ajenas. Como resultado, reaccionamos emocionalmente, no de manera constructiva, y a menudo generamos más conflictos de los que resolvemos. Comprender que en cada persona hay luz y debilidad cambia nuestro enfoque. No significa tolerar el mal o cerrar los ojos ante el daño. Al contrario, la comprensión permite actuar sin odio, sin excesiva implicación emocional que envenena nuestra vida y nuestras relaciones. Podemos actuar con firmeza, pero manteniendo la calma interior. Entender no justifica, libera del juicio impulsivo y da espacio para elegir acciones de manera consciente. Las personas cometen errores, pero los errores no las hacen malas. Pueden sentir ira, miedo o resentimiento y al mismo tiempo ser capaces de bondad, compasión y apoyo. Reconocer esta dualidad significa dejar de construir relaciones basadas en ilusiones, expectativas o etiquetas. Comenzamos a percibir las situaciones de manera integral. ¿Quién está delante de nosotros? ¿Qué motiva sus acciones? ¿Dónde hay fuerza y dónde debilidad? Aceptar que no existen personas perfectas ayuda a establecer límites saludables. Aprendemos a separar nuestras reacciones de las acciones ajenas, a no internalizar la ira ni tomar los errores de otros como derrotas personales. Esto hace posible mantener relaciones sin agotamiento emocional constante y ver lo constructivo incluso donde antes solo percibíamos negatividad. Comprender la compleja naturaleza de los demás desarrolla tolerancia y sabiduría. Libera de la tensión emocional infinita que surge al exigir a otros lo que no pueden dar. Al abandonar los juicios en blanco y negro, ganamos claridad interna y la posibilidad de interactuar con personas según sus cualidades reales, no según nuestras proyecciones y expectativas. Cuando dejamos de dividir el mundo en buenos y malos, abrimos espacio para relaciones más profundas y para nuestra propia tranquilidad. Comenzamos a ver a las personas de manera integral, reaccionar con criterio y mantener la libertad interior. El juicio cede ante la comprensión, la irritación ante la compasión y el caos emocional ante la elección consciente. Esto nos permite ser dueños de nuestras reacciones y percibir el mundo tal como es, no como quisiéramos que fuera. 15º ejercicio. Trabajo consciente con la ira. La ira es una emoción poderosa que siempre llama la atención. Aparece de manera instantánea, como un destello, y parece incontrolable.
A menudo reaccionamos automáticamente, dejando que la emoción guíe nuestras palabras, acciones y pensamientos. Pero si aprendemos a trabajar con la ira de manera consciente, deja de ser una fuerza destructiva y se convierte en una herramienta para comprendernos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Primer paso: reconocer la ira. Es importante identificarla antes de que se intensifique. Muchas personas no se dan cuenta de que la ira crece gradualmente. Primero aparece una ligera irritación, luego tensión en el cuerpo, respiración acelerada, deseo de decir o hacer algo. Al notar estas señales, creamos una pausa que permite dejar de actuar automáticamente. Reconocer la emoción es el primer nivel de libertad. Segundo paso: permitir que la ira exista sin actuar de inmediato. A menudo intentamos reprimirla o, por el contrario, descargarla sobre otros. Ninguna de estas opciones brinda verdadero control. Permitir que la ira exista significa aceptarla, reconocer que surgió, pero no dejar que dicte nuestras acciones. Esta pausa crea un espacio para mantener la dignidad, evaluar la situación y elegir la reacción de manera consciente. Tercer paso: investigar la causa de la ira. La emoción rara vez surge de la nada. La ira es una señal de una necesidad interna, un límite personal vulnerado o un choque entre expectativas y realidad, preguntándonos: ¿qué me ha afectado realmente? ¿Por qué esto provoca tal reacción? Comenzamos a entender qué hay detrás de la emoción. Tal vez la ira no esté relacionada con otra persona, sino con un miedo interno, una necesidad insatisfecha o experiencias pasadas. La investigación consciente transforma la ira en un mapa de procesos internos. Cuarto paso: mostrar comprensión hacia uno mismo. Al identificar la causa de la ira, es importante no juzgarse por sentirla. La ira es una reacción normal, una señal de que algo requiere atención. En lugar de criticar, es útil decirse: entiendo que esto me ha afectado. Es natural. La actitud compasiva reduce la tensión interna y permite actuar de manera constructiva. Cuando practicamos estos 4 pasos regularmente, la ira deja de ser destructiva. Se convierte en un indicador de nuestros límites, valores y necesidades. La emoción se transforma en fuente de autoconocimiento, motivo de crecimiento y desarrollo. La libertad interior no llega al eliminar la ira, sino al aprender a trabajar con ella conscientemente, manteniendo el control y la calma. El trabajo consciente con la ira es una habilidad que requiere paciencia y práctica. Los primeros pasos pueden sentirse extraños, pero con el tiempo la pausa entre estímulo y reacción se vuelve natural. La emoción deja de controlarnos y pasamos a controlarla nosotros. La ira se convierte en una brújula que ayuda a comprender mejor nuestros deseos, necesidades y límites internos. Este enfoque permite mantener claridad mental, salud y armonía en las relaciones, haciendo la vida más estable y serena. Esta práctica demuestra que la ira no es enemiga, sino maestra. Advierte sobre desequilibrios internos y señala áreas que requieren atención. La verdadera fuerza no está en suprimir emociones, sino en enfrentarlas con atención, comprensión y cuidado hacia uno mismo. La resiliencia interior como clave de la tranquilidad. La vida no se vuelve más fácil, los errores de los demás se repetirán, las situaciones seguirán siendo complejas y los planes se alterarán. Las circunstancias rara vez son ideales, y aquí reside el desafío. No podemos controlar el mundo exterior, pero sí podemos elegir quiénes seremos dentro de él. Esta idea parece simple hasta que nos enfrentamos al caos cotidiano. Sin embargo, el trabajo interior nos libera de la irritación, la ansiedad y la frustración constantes. La tranquilidad no significa ausencia de tormentas, no surge con la completa eliminación de problemas o conflictos. La verdadera calma es la capacidad de permanecer estable incluso en medio del caos. Es la habilidad de ver que las acciones de otros y las circunstancias son solo un fondo. Nuestra respuesta interna es lo que realmente está bajo nuestro control. Cuando dejamos de ser prisioneros de decisiones ajenas o eventos aleatorios, nuestra energía deja de dispersarse en luchar contra lo inmodificable. Cada día ofrece la oportunidad de entrenar esta resiliencia. Pequeños pasos forman hábitos. Pausa antes de reaccionar. Respiración consciente ante la irritación. Elección de la respuesta en lugar de reacción impulsiva.
Gradualmente surge un nuevo patrón: no permitir que los estímulos externos dicten nuestro estado interno. Muchos eventos que antes nos desestabilizaban pierden fuerza. Esta sensación de libertad interna no depende de circunstancias externas, sino del trabajo sobre uno mismo. La tranquilidad también implica percibir la vida como un flujo, no como una línea de control directo. Las personas cometerán errores, surgirán imprevistos y los planes se desmoronarán. Al aceptar este ritmo natural de la vida, dejamos de gastar energía resistiéndonos a lo inevitable. El cambio interno nos permite ver oportunidades incluso en situaciones difíciles. En lugar de ira, surge comprensión. En lugar de ansiedad, claridad. En lugar de irritación, atención a prioridades reales. Con el tiempo, la tranquilidad deja de ser un estado momentáneo y se convierte en una forma sostenida de existencia. Aprendemos a distinguir lo que depende de nosotros de lo que no. La energía se canaliza hacia el desarrollo, el cuidado personal y de los cercanos, la creatividad y el crecimiento, no hacia la lucha con circunstancias incontrolables. La resiliencia interior transforma la tormenta en un contexto para la acción consciente. Cada día es una nueva oportunidad de practicar esta habilidad. Momentos pequeños de elección consciente, observación atenta de las emociones y manejo deliberado de las reacciones crean progresivamente un estado estable de paz interior. La vida sigue siendo compleja, las personas cometerán errores y las circunstancias pueden ser caóticas. Pero ahora sabemos, la verdadera fuerza no está en intentar cambiar el mundo, sino en aprender a ser libres dentro de él. La calma no es escapar de la tormenta, sino vivir en medio de ella con claridad, estabilidad y libertad interior. Cada instante es la oportunidad de comenzar este camino de nuevo. Con cada paso, la independencia interna se fortalece y la vida se vuelve más ligera, a pesar de todas las dificultades externas. La resiliencia interior convierte el caos del mundo exterior de fuente de estrés en un terreno para existir de manera consciente, libre y armoniosa.